Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a ir empezando ya. Lo primero me voy a presentar, soy María Bella, una de las encargadas junto a Bea Pascual de las sesiones voluntarias. Os avisamos de que vamos a grabar las sesiones y bueno, voy a presentar a nuestra ponente de hoy. Bea Sierra es arquitecta por la Escuela de A Coruña en el 2016. Es voluntaria de Arquitectura Sin Fronteras Galicia desde el 2014 y principalmente en los grupos de trabajo de cooperación internacional en Guatemala, donde ha realizado 2 estancias y el grupo de voluntariado y formación. Actualmente es miembro de la junta directiva de la misma organización y el año pasado ha sido la coordinadora de un proyecto educativo con ASFE Madrid en Haití, del cual nos va a contar su experiencia y aprendizajes. Así que nada, adelante, Bea. Vale, gracias María. Salto a la presentación. Claro, quería empezar diciendo que... se fue. Ahí. Que claro, la charla esta, cuando yo me presenté para poder hacer la charla esta voluntaria, la idea era hacerlo con las compañeras de dicha dentro de clase y como un poco contarles mi experiencia el año pasado a mis compañeras del curso. Al final es online y va a haber mucha más gente, pero bueno, lo contaré un poco desde esta misma perspectiva, ¿no? Desde mi experiencia y aprendizajes y errores, así como menos formal. He aprovechado que al final, bueno, ya ha pasado casi todo el chat para ir enlazando algunas ideas con algunas de las clases, tanto las voluntarias como las clases que he tenido. Y eso, como decía María, podéis escribir en cualquier momento en el chat. Yo lo tengo abierto, pero de todas maneras, en principio hacemos las preguntas al final, pero bueno, si hay alguna así como que queráis pararme, pues no pasa nada. Vale, voy a empezar contando, por supuesto, Arquitectura Sin Fronteras y lo que quería contar aquí, sobre todo, no es, claro, que pues a mí me haya contratado una ONG cualquiera para irme a hacer este trabajo, sino que, como decía María, pues yo ya llevo muchos años vinculada a esta organización y todo el conocimiento previo que yo tenía de este área de arquitectura y cooperación y proyectos de cooperación internacional, pues eran gracias a Arquitectura Sin Fronteras Galicia principalmente y al equipo de Guatemala que luego nos darán la clase. Y luego eso, como, bueno, esto lo lanzaba un poquito con la charla que nos había dado Javier Cidó, ¿no? de cómo enfrentarse a buscar pues un trabajo por primera vez y para mí, pues claro, todas las experiencias ya vividas y todo el conocimiento de la organización, pues digamos que fue un poco la manera de poder dar el salto profesional. Vale, el proyecto es en Haití y lo que quería explicar un poquito aquí es el poco conocimiento que yo tenía antes de irme. Fue todo muy rápido y me planteé allí en solo 2 semanas. Entonces, claro, esto digamos que al final es un hándicap, no tener mucho más conocimiento previo del lugar. Más allá del terremoto, que todos conoceréis, tenéis ahí algunos datos. La información que me pudo dar Arquitectura Sin Fronteras y cosas datos, ¿no? que puedes leer en internet, como por ejemplo, siempre me pareció muy interesante que es el primer país independiente de personas, de negros y de personas esclavas, y yo este dato no lo conocía, me parece increíble que no sepamos este tipo de cosas, que es el país más pobre de América. Ese también era como un dato que me chocó mucho. Y bueno, traigo ahí algunos datos de educación porque será de lo que hablemos, ¿no? Entonces, bueno, muy importante que más o menos un 90% de las escuelas son privadas o comunitarias. La educación pública y el gobierno no llega ni a un 10%, un poco más de un 10% de cobertura escolar. Esto es algo que es súper influyente en la educación en Haití.
Entonces, eso era un poco el contexto, ¿no? El país al que me enfrenté y el poquito conocimiento previo. Y justo la semana después, o sea, la semana antes de que yo me fuese a Haití, empezaron una serie de protestas por culpa de la corrupción del gobierno, entre otras cosas. Bueno, si queréis leer, os puedo pasar la presentación, he dejado ahí varios enlaces para que podáis leer más, porque no es el sentido de esta charla hablar de esto, pero sí que digamos que, bueno, pues cada 2 o 3 meses había este tipo de manifestaciones que al final influyeron bastante en los ritmos y en el desarrollo del proyecto, porque, bueno, no quería tampoco traer las imágenes así más escabrosas, pero bueno, el salto de este tipo de manifestaciones a algo más de este estilo, pues a veces era habitual y bueno, pues eso, como os decía, influía bastante en el proyecto. Vale, el proyecto es en 3 comunidades. Bueno, podéis ahí ver más o menos la distancia a Puerto Príncipe, que es donde yo vivía y donde yo tenía la oficina. Era más o menos 1 hora y media, 2 horas y media. Y es una zona muy rural, de muy difícil acceso, con, bueno, unas faltas de infraestructura en todas las áreas, ¿no? Agua, etcétera, y con un problema de educación bastante grave, por lo que os decía, ¿no? Que el gobierno en general no llega, y menos a estos sitios más apartados. El proyecto se centra en 3 áreas. Por una parte, en las infraestructuras, y por otra, tanto la educación como la sensibilización comunitaria. Como hemos visto en todas las clases de ICHAP, pues no tiene sentido hacer una construcción sin toda la parte social, sería un gran fracaso. Entonces el proyecto tenía estos 3 bloques, digamos. ¿Qué más quería contar aquí? Vale, sí, y el proyecto, cuando yo llego, a mí se me contrata para la ejecución del proyecto. El proyecto ya estaba identificado, formulado y aprobado, y bueno, por el Grupo de Arquitectura Sin Fronteras Madrid, y nada, como curiosidad, pues fue un trabajo del ICHAP, ¿no? Entonces, para los que estáis haciendo el trabajo del ICHAP con Arquitectura Sin Fronteras, pues un poco ver, ¿no? Como un trabajo académico, parte de este curso, pues al final se puede materializar. Quería un poco hablar, antes de pasar más a las actividades y a la ejecución del proyecto, del equipo, ¿no? Y de las personas que están detrás de todo el proyecto. Está el equipo local, no sé si veis el ratón, bueno, el equipo local, que se llama MIPLOS, la contraparte local, es una ONG que tiene mucha experiencia en temas de educación. Creo que son un poco ellos, a través de la cooperación española, que contactan con nosotros. Digamos que ya tenían toda la identificación hecha, etcétera. Y un poco el equipo, pues sería el coordinador de educación y sensibilización, sería la persona responsable de esas 2 áreas. Y luego en la parte de Arquitectura Sin Fronteras, además de estar yo en terreno, en Madrid pues está el técnico en sede, que es como sobre todo un apoyo en la parte económica, administrativa, la relación con la contraparte, etcétera. El grupo de voluntariado de Haití Dominicana, de Madrid, que digamos que el apoyo era más, bueno, la participación en el proyecto, en este proyecto concretamente, era más la parte constructiva y más de ejecución de las actividades, ¿no? Si yo tenía alguna duda de pues cómo puedo solucionar este detalle constructivo o cosas así, pues me apoyaba mucho en el grupo. Creo que esto es una gran diferencia con otros posibles trabajos, otros posibles ONGs, el tener una base voluntaria que es muy participativa, propositiva, que está involucrada en el proyecto, que estaban antes que tú y que siguen una vez que tú te vas, que han estado en identificación, etcétera. O sea, me parece muy interesante y creo que puede ser como muy diferente en otras organizaciones. Y bueno, mi rol
aquí era no solo arquitecta, o bueno, arquitecta en cooperación, no sé, como entiendo que puede ser a muchos de los trabajos que nos podamos enfrentar, que tengamos esa parte de ingeniero, pues de tecnologías apropiadas, etcétera, sino que mi rol era ser la coordinadora del proyecto también, no solo arquitecta. Digamos que por esto, a lo mejor la profundización o el nivel de detalle o el trabajo de arquitecta, de diseño de la construcción o pues, de todo el tema de tecnologías apropiadas que siempre venimos hablando, pues digamos que a lo mejor no ha sido tan importante porque eso, mi trabajo también era la coordinación del proyecto. Lo voy a contar como lo cuento siempre, que es que yo cuando llegué a Haití, una amiga que era arquitecta, que ya tenía mucha más experiencia que yo, le pregunté, ¿no? Pues que había estudiado para especializarse. Y entonces ella me dijo, mira, tómate este año en Haití como el máster. Entonces yo me lo tomaba así, estaban las asignaturas de construcción, estaba la asignatura de gestión de proyectos en cuanto a relaciones con la EFIT, con otras ONGs españolas, etcétera. Luego, pues temas de administración, de gestión económica, bueno, coordinar, ¿no? Todo este equipo, etcétera, que para mí fue súper interesante, mucho más que si solo hubiese sido la arquitecta de las obras, que igual habrían sido más interesantes, pero el aprendizaje que yo me llevo de esto es muchísimo más amplio e interesante. Y luego también el tema de, bueno, pues eso que decía, ¿no? Representar a Arquitecturas Sin Fronteras frente a la cooperación española para poder tener nuevos proyectos, buscar nuevas contrapartes, hacer nuevas identificaciones para que el trabajo de Arquitecturas Sin Fronteras Madrid en Haití continúe. Bueno, creo que me he llevado demasiado aquí. Pasamos un poco a lo que eran las actividades dentro de Arquitecturas Sin Fronteras, ¿vale? En el esquemita este previo de educación, sensibilización comunitaria, no voy a entrar porque digamos que, bueno, pues como explicaba, ¿no? Mi trabajo era más como coordinar y supervisar el trabajo de la ONG local, pero que pues tiene mucha más experiencia que yo en educación, entonces no era tanto mi área. Suelo decir que, bueno, la educación era sobre todo con el profesorado, porque sí que el nivel de estudio de los propios profesores es bastante bajo, entonces eran talleres sobre pedagogía y sobre género también. Y luego las sensibilizaciones comunitarias iban muy alineadas con temas de higiene, algunas cosas medioambientales y también con la creación de unos comités comunitarios para la gestión de las escuelas, ¿no? Para que una vez Arquitecturas Sin Fronteras y la contraparte NIPROS nos vamos, pues la gestión de la escuela sea más eficaz. Entonces pasaba dentro de Arquitecturas Sin Fronteras, también tenemos estas tres áreas, ¿vale? No es solo la construcción, sino que también tenemos una parte de educación, en gestión de riesgos con el profesorado, y una parte comunitaria que consiste en la formación de aprendices en los oficios de la construcción. Aquí quería un poquito comparar cómo nos enfrentamos a esas dos actividades formativas. Y es que dentro de esta primera actividad, que fue la gestión de riesgos gestión de riesgos y desastres dentro de la escuela, con el profesorado, digamos que aquí tuve como mucho más apoyo, tanto el grupo de voluntariado como que, al final lo que se hizo fue contratar una asistencia técnica. Era una ONG que hacía formación mediante el juego y entonces de una manera muy didáctica transmitían estos conocimientos. Uy, justo esta diapositiva tarda mucho en cargar. Bueno, y también en el grupo de voluntariado de Madrid que digamos que entre ellas y yo pues diseñamos un poco el temario que se iba a tratar, qué era lo importante hablar en cuanto a gestión de riesgos dentro de la escuela. Diseñamos estos carteles, ¿no? Para entregar a las escuelas y a los profes de qué cosas tenemos que tener antes de un desastre, cómo nos enfrentamos pues, a un terremoto, a un ciclón, a una inundación y cómo reaccionamos después, ¿no? Entonces,
bueno, simplemente eso, comparar esta actividad con la siguiente, que fue la formación del profesorado. Y aquí sí que, bueno, igualmente, ¿no? Con el grupo de voluntariado y con el trabajo previo que ya había, se diseña un poco todo el cómo, qué nociones básicas transmitir, ¿no? a este grupo de aprendices, muy centrado también en la gestión de desastres por bueno, todo el tema del terremoto y porque al final son comunidades donde hay muy pocas personas pues que hayan podido estudiar de una manera más teórica o, como decirlo, el tema más de construcción sísmica. Y la idea era, pues eso, transmitir unas nociones básicas para que luego, cuando puedan estar empleados como en otras construcciones, pues esas ideas básicas de cómo construir de manera parasísmica, resistente a huracanes, etcétera, pues tuviesen esos conocimientos. Aquí, bueno, teníamos un poco dos opciones, ¿no? Había la opción de hacer una formación teórica intensiva al inicio, pero al final optamos por ir haciéndolo gradualmente. A medida que íbamos construyendo, pues se iban dando las clases teóricas justo antes, digamos, pues si íbamos a la clase de la cimentación, pues justo antes, tema de la cubierta, pues ya cuando vayamos llegando, sobre todo por temas de tiempos. Cuando yo llegué, el proyecto ya estaba iniciado, entonces era como importante empezar a construir y entonces también, al final, siempre como muchos condicionantes, ¿no? a la hora de tomar las decisiones. Y yo creo que funciona mejor así. Creo que una formación intensiva inicial habría sido muy difícil de que estas nociones básicas hubiesen realmente llegado más. Con el primer grupo, que es esa primera foto de arriba, fue muchísimo más sencillo por varias razones. Como veis, son todos muchos más jóvenes, acababan de terminar sus estudios, entendían francés. Claro, yo llevaba un mes en Haití, pues no hablaba creol. Y aquí tanto el director como el jefe de obra como ellos entendían francés. Eso era al final otro factor más. Y sí que fue como más exitoso la experiencia con este grupo. En los otros dos grupos las personas ya eran más mayores. O sea, en el primer grupo os hablo que tenían entre 20 y 25. Los otros grupos pues daban entre los 40, 40 y pico. Entonces, su nivel educativo era mucho más bajo que el primero. El problema del idioma, que aunque cuando ya me enfrenté a estos grupos, pues ya me podía explicar un poco mejor el idioma, aún así el problema de comunicación seguía estando ahí. Que para eso, bueno, decir que siempre me apoyaba tanto en los maestros de obra, que es ese señor que veis ahí explicando, y allí el otro, me apoyaba mucho en ellos para explicar esas nociones básicas que yo quería, a las que yo quería llegar, pues un poco con su manera de explicar y su manera de hacer. Bueno, y hasta aquí esas dos actividades como un poquito complementarias a la construcción, ¿no? En cuanto a la construcción, esto es lo que había previamente, ¿vale? En la primera obra tenían esos dos galpones metálicos divididos en 4, que son unas aulas súper pequeñas, un calor insoportable, cero ventilación, cero iluminación. En la segunda escuela, que es la comunidad más vulnerable, más difícil acceso, etcétera, tenían ese edificio comunitario que era todo, era la iglesia, era el edificio comunitario, era la escuela, etcétera. Luego veréis una foto donde se ve que están impartiendo clase cuatro profesores a la vez. La última obra, como podéis ver ahí en la foto, las infraestructuras que tienen ya son mejores, tenían ya, creo que eran 6 aulas, ¿sí? Letrina y cocina, que ya la había hecho otra organización, la CESAL. Pero todavía seguía siendo insuficiente, porque tenían, pues eso, 500 y pico alumnos, creo que 600 y pico, y ahora tras la hora están casi en 700 alumnos. Entonces, aún haciendo 2 turnos, porque hacían turno de mañana y de tarde, aún así seguían estando hacinados en las aulas.
Vale, aquí un poquito, pues lo mismo, ¿no? Que íbamos hablando, toma de decisiones y aprendizajes. El Ministerio de Haití, después del terremoto y con diferentes organizaciones, diseñó tanto, bueno, un manual de construcción en hormigón, que es en el que me basé muchísimo para la parte teórica, digamos, pero también tiene 3 modelos de escuela, uno urbano, 2 rurales, y que son estos 2, los rurales, el primero en hormigón y metal, y el segundo con madera y piedra. A lo mejor así de primeras, con todo lo que hemos visto en las clases, podría parecer más adecuado, y después de que hayáis visto esta foto, ¿no?, de la construcción allí con piedra, quizá de primeras podría parecer más interesante o más adecuado, pero claro, siempre hay más condicionantes. Y además de que la madera es muy cara, Haití tiene un problema de deforestación bastante alto, entonces tampoco tiene madera propia, sigue siendo material importado, porque esa podría ser la razón de no utilizar el metal o el hormigón, que al final son materiales importados en su mayoría, pero la madera en este caso también lo sería. Es verdad que las piedras serían locales, pero bueno, entonces por ese tema y por el tema de costos y de tiempos, porque al final encontrar personal local que conozca cómo hacer hormigón y cómo construir con block es muy sencillo. En cambio, encontrar a alguien que te pueda hacer esta otra técnica, a lo mejor más compleja, pues es más complicado y necesitaría más formación previa. Y además, como os digo, el tema presupuesto, ¿no? O sea, salía bastante más caro, entonces habríamos hecho menor superficie. Vale, la razón por la que se elige es el modelo del ministerio, y a lo mejor no nos metimos un poco a diseñar otra cosa o a modificarlo un poquito. Fue también pues, por los tiempos, presupuestos y tal, y porque al final pues es un modelo que se diseñó después del terremoto con esta idea de ser un modelo seguro. Entonces eso es un diseño como muy sencillo, como fácil de construir pensad como os explicaba, al final creo que el 60-70% de las personas de obra eran aprendices, entonces era necesario que fuese algo sencillo. Y nada, veis ahí un poco las razones, ¿no?, por las que es resistente, la forma que tiene, la manera de construir, no sé si, bueno, creo que se ve bastante bien. Se llama, bueno, Masonerigen, no supe cómo traducirlo, pero digamos que los pilares van enlazando con los blocks, ¿no?, de manera que es como mucho más... está todo como mucho más unido. Entonces, en caso de terremoto, todo trabaja junto, con vida atada abajo, una vida atada arriba, etc. Bueno, para los no arquitectos no me voy a parar mucho más. El tema huracán, también como ya vimos en alguna de las clases, pues al final la cubierta a 2 aguas funciona bastante bien, mejor a 4 aguas, pero bueno. Y esta galería o porche, como le queráis llamar, separada, ¿no?, porque a veces simplemente tú alargas la cubierta y solucionas, pero al hacerlo separada, en caso de un huracán, pues esta parte del edificio a lo mejor se podría dañar, pero por lo menos las aulas seguirían estando, no tendrían ese problema. Y luego al final es como un módulo bastante versátil, un diseño muy sencillito que te da la posibilidad de situar en la parcela de diferentes maneras y analizando con la población los posibles riesgos de la parcela y bueno, la orientación. Y ahí pasaríamos a la segunda idea, ¿no? Por un lado, es un modelo que es resistente, seguro, y por otro lado, pues está bastante pensado desde un punto de vista bioclimático de una manera bastante sencilla, ¿no? Y es que, bueno, pues se puede orientar, ¿no?, la fachada larga a norte y sur, estando las fachadas más pequeñas como más expuestas al sol. En las fachadas más grandes las proteges del sol con la galería. Además tiene bastante altura, eran como 3 metros hasta la vida de atado y luego la parte superior.
lo cual hace que, bueno, pues eso, el calor, el aire caliente suba y se ventile a través de la cubierta. Permite, aunque bueno, no se pudo hacer, pero se podría hacer todavía en el futuro, permite fácilmente hacer un falso techo que también proteja bastante del calor. Y tiene los huecos enfrentados, siempre un hueco más grande enfrentado a un hueco un poco más pequeño para esa ventilación, ¿no? Entonces, como que el modelo existente pues, se adaptaba muy bien a los requerimientos del proyecto. Entonces, nada, pasamos un poquito a lo que se hizo, pero bueno, lo voy a seguir contando sobre todo en los aprendizajes y los procesos más que el resultado final, que me parece menos interesante. Vale, aquí lo que quería decir es la toma de decisión, ¿no? Tenemos que enfrentar esas 3 escuelas y como ya hemos visto, creo que esto lo habíamos hablado con Sara de Mozambique, ¿no? Que por cuál empezamos, a lo mejor pues la respuesta más rápida es pues empecemos por la más vulnerable, ¿no? Como os contaba, pues aquella que solo tenía aquel edificio de piedra súper peligroso, súper inseguro y en la comunidad más vulnerable, donde esas niñas y niños no tenían ningún espacio donde estudiar, pues podría ser como la primera decisión. Pero claro, pues siempre hay más condicionantes. Uno muy importante eran las lluvias. Cuando yo llegué, pues era época de lluvias y entonces en esa otra comunidad podía ser un problema el entregar el material. Porque si subía al río, pues ya no podía pasar el camión y íbamos a tener problemas de entregar el material. Por otro lado, las otras 2 escuelas, bueno, esta es la primera, obviamente, las otras 2 estaban más cerca, entonces tenía más sentido empezar las otras 2 obras juntas. Como os decía, yo llevaba solo un mes en Haití y era importante empezar ya a construir porque se nos venían los tiempos encima. Entonces, empezar por la fácil, por la que estaba más cerca, fue la decisión. Por todos estos motivos. Y también porque, como os dije antes, el director hablaba francés y el jefe de obra, maestro de obra que nos había propuesto la comunidad, también hablaba francés. Entonces, de cara a enfrentarse, ¿no? A iniciar ese proyecto, iniciar las obras, etcétera, todos estos factores fueron importantes para decidirnos por esta. Vale. Voy a ir pasando diapositivas y voy a ir contando pues, distintos aprendizajes, ¿no? Durante la obra y la ejecución. Sí. Una pregunta, ¿quién seleccionaba al personal contratado? Los de obra, la propia comunidad. O sea, yo cuando yo llegué la selección ya estaba hecha, ¿vale? La había hecho la contraparte con la comunidad. Digamos que nos proponían... por un lado, los aprendices y por otro, el equipo, ¿vale? Los aprendices ya estaban seleccionados, la comunidad nos había propuesto, pues imagínate, una lista de, no me acuerdo, cada comunidad era distinta, pero entre 10 y 15 personas que cumplían un poco las medidas o las ideas que había propuesto la contraparte. Tipo, pues eso, que fuese una persona vulnerable dentro de la comunidad, que viviese en la comunidad, que no tuviese empleo. Bueno, ya se les había dicho que iban a ser en torno a un 40-50% de mujeres, etc. Entonces la comunidad nos daba su lista y de ahí la contraparte hizo la selección final junto con los directores. Al final los directores estaban muy implicados, más que a lo mejor otro posible líder comunitario, en este caso eran los directores, sobre todo este primer director. Entonces al final fue la contraparte con el director los que hicieron esa selección final. Sí, te respondí, ¿no? Sí, perfecto. Y una cosa, entonces en cada comunidad había personas seleccionadas de las comunidades, ¿no? Como dices, por la contraparte, pero no había un equipo como constante que estuviese, o sea, el jefe de obra era cada uno distinto en cada una de las escuelas o era siempre el mismo.
Vale, el equipo de obra sí que yo ya estaba cuando se hizo la preselección y un poco igual, ¿no? Era un poco la comunidad el que te proponía. Yo casi llegaba allí y tenía ya a las personas candidatas y casi seleccionadas. De hecho, aprendí mucho en la primera obra para las siguientes. En la primera obra sí que estuve yo más en el proceso, pero en las siguientes horas dejé más al logista, ¿no? Como veíais allí en el esquema. Este logista al final era como el mediador, digamos, ¿no? entre la comunidad y yo, y era un poco su trabajo también el negociar los contratos, todo este tipo de cosas. Entonces, en la parte del equipo de obra también eran de la comunidad. Como te decía, la primera comunidad y las otras dos estaban un poquito alejadas y como el primer jefe de obra, porque sí que fue una primera opción, ¿no? Que luego el primer jefe de obra me lo llevase, bueno, maestro de obra, también se viniese a las otras obras, pero la primera obra no se terminó a tiempo de empezar las siguientes, entonces, y luego la otra comunidad nos dijo que también quería como alguien que viviese cerca, etcétera. Aún así, la segunda comunidad, esta que estaba más alejada, no tenían tanto personal cualificado, digamos, entonces sí que tenían que venir desde un poquito más lejos. Y ese segundo jefe de obra sí fue también el de la tercera, porque, bueno, tenía mucho más experiencia y llevaba las 2 horas a la vez perfectamente y tenía como ya tenía su equipo, pues de carpintero, no sé cómo se llama en castellano, el que hace los hierros, etcétera. Entonces sí que la segunda y la tercera obra se gestionaron por el mismo equipo y esta primera, que también estaba como distinta, eran comunidades distintas, pues otro equipo. Vale. Gracias, Bea. Sigo, nada. Vale, como sabéis los del curso, mi mayor obsesión, que ya os lo dije muchas veces, es el tema de género. Y eso fue como muy interesante, ¿no? Toda esa teoría y todo eso que hablamos siempre, poder realmente aplicarlo o intentarlo a un proyecto real. Y efectivamente, como os decía antes, no llegué al 50 porque en la primera obra eran 3 de 8 mujeres, en la siguiente 4 de 4 y en la siguiente 3 de 3 mujeres en la obra. Y como os decía antes, ¿no? El primer grupo, que son estas 3 chicas, eran más jóvenes, estaban mucho más motivadas, tenían menos carga familiar también. Y entonces fue muy interesante, pero aún así, lo que me fui dando cuenta, ¿no? Al ir pasando la obra, fue que al final las relegaban un poco a tareas más de ayudante, ¿no? Cuando los de aprendices a lo mejor estaban pues aprendiendo a colocar globo, o aprendiendo a hacer el enfoscado, o aprendiendo a, yo qué sé, a lo que fuese, a ellas las tenía un poquito más relegadas a temas de, bueno, pues a carregar agua, a carregar el material, ¿no? Temas más de hacer el hormigón, etcétera. Esa fue así como la mayor diferencia que pude encontrar. Aún así, estuvieron muy implicadas y como un dato, no sé, que a mí me gustó cuando pasó ese momento, fue que cuando hubo que reducir el equipo, ¿no? Porque las obras estaban muy avanzadas y solo quedaban pues, trabajos más pequeños, y yo hablaba con el jefe de obra, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues nos turnamos y varios días unos, varios días otros, o reducimos el equipo y nos quedamos con los que mejor actitud han tenido, etcétera. Tanto el primer jefe de obra como el segundo en las otras 2 obras, sin que yo dijese nada, aunque yo ya iba a ser ya lo iba a decir, pero antes de decirlo yo, ya automáticamente me dijeron quiénes eran las personas seleccionadas y era 50% hombres, 50% mujeres, lo cual para mí fue una gran alegría. De hecho, en la tercera obra, el jefe de obra me cambió un aprendiz y yo le dije, a ver, no puedes hacer estas cosas sin consultarme, ¿qué pasó? Me tienes que contar y tal. Y bueno, me dijo que que una de las personas seleccionadas no estaba de acuerdo con que hubiese mujeres en la obra y entonces lo cambió por otra persona de la comunidad. Aún así, claro, esto, claro, con el primer grupo de chicas muy bien, con los otros 2 grupos, claro, eran
pues ya mujeres más mayores que tenían varios hijos, etcétera, y entonces ya no solo ellas, sino el grupo de hombres, ¿no? Como el tenerlas 100% en cuenta como iguales en la obra, pues obviamente es complicado. Para mí fue un gran aprendizaje y por eso en todas las clases le pregunto a todos los profesores por el tema de género, porque es muy complejo, ¿no? Intentar conseguir cambios en ese aspecto. Vale, no sé, otros aprendizajes, pues las maneras de hacer, ¿no? Al final, pues yo estudié arquitectura en una escuela de arquitectura en Coruña y bueno, pues las cosas se hacen muy diferentes, ¿no? Entonces el adaptarme, el ir adaptando la obra, ir incluso adaptando los detalles constructivos a los conocimientos de las personas, porque, bueno, como os decía, pues al final es que yo creo que era un 70% de personas aprendices, ¿no? Entonces estos aprendizajes de ir adaptando todo el tiempo el proyecto y a la realidad y de ir aprendiendo pues cómo se hacen las cosas. Por otro lado, el tema de participación, pues también, ¿no? Dentro del proyecto, de la parte de arquitectura, pues saber siempre se pueden hacer las cosas mucho más participativas, digamos. En este proyecto, pues tanto la colocación en la parcela, el decidir un poco qué se construía, dónde se construía, etcétera, sí se intentó ver con el profesorado y con los directores, que como os digo eran las personas más implicadas. Pero aún así es un tema muy difícil, ¿no? La gestión de las expectativas de la comunidad, de lo que se necesita, de lo que se quiere, de lo que al final se hace, ¿no? Porque al final, como os decía, ¿no? Son comunidades muy vulnerables donde pues tienen problemas como los pagos de los profesores o mayor acceso al agua o otras posibles necesidades que el proyecto no cubre, y esto también es como difícil de gestionar. Y bueno, nada, lo más importante, todo esto, ¿no? Lo que me preguntabas, Belén, pues las personas. Todas las personas de la obra eran de las comunidades. Es verdad que algunas personas más especializadas, como los techos de metal, la estructura metálica de la cubierta, sí que era difícil que hubiese alguien que tuviese esa profesión dentro de la comunidad, pero aún así, dentro de lo posible, eran de la zona. Otra vez, ¿no? Como os decía, el tema de tener los aprendices, pues claro, tiene las ventajas de dejar ese conocimiento, esa expertise en la comunidad y de que estas personas pues, vulnerables y que no tenían trabajo hayan tenido trabajo durante todo el tiempo de las obras y una experiencia en un oficio que les pueda servir para encontrar trabajo en el futuro. Pero claro, pues esto al final hace que los tiempos sean más largos, que a lo mejor los acabados de la obra pues no sean como iguales, ¿no? Que si tú contratas una constructora que te haga el proyecto, bueno, y sobre todo los tiempos, o sea, esto se prolongó muchísimo más de lo esperado. Pero bueno, lo que hacíamos un poco también era tener reuniones mensuales con el equipo de obra. O sea, claro, yo hablaba directamente con el jefe de obra y el director, ¿no? Para organizar al equipo, pero para tener siempre en cuenta también la opinión del resto del equipo y además de las charlas informales de ir a obra, pues hacíamos estas reuniones mensuales con todos, ¿no? El logista, yo, el director, el jefe de obra y todo el equipo de obra para poder discutir los avances, qué cosas poder mejorar, etcétera, que eran muy interesantes porque ahí sí que salían como mucha cosa interesante de la que aprender. Y nada, como os decía, ¿no? Yo 100%, como veis ahí, ese es el director de una de las primeras escuelas. Tanto el director como los maestros de obra tenían una gran independencia. De hecho, cuando había problemas en el país y a lo mejor en la capital estábamos encerrados y no podíamos salir, porque esta no es mi primera cuarentena, pues al final el tener un muy buen equipo un equipo que funcionaba muy bien y con estos directores tan implicados,
pues hacía que la obra pudiese continuar más allá sin tener que hacer yo las visitas tan a menudo, ¿no? Y eso, repetir lo que decía, ¿no? Siempre de la mano de este logista que no solo era la persona que se encargaba de comprar el material, de que el material llegase a tiempo, se almacenase correctamente y no hubiese, bueno, que no faltase material. Además de hacer los pagos en obra, que también suele ser una cosa muy delicada, que me enseñaron Lara y Adri, también la hacía esta persona. Y también al final es que era la mediación, ¿no? entre la comunidad y yo, cuando había algún problema, cuando, pues incluso para negociar los precios de los contratos, negociar los precios de los materiales para todo, y cualquier tipo de conflicto o cosa que pudiese pasar en la comunidad, era siempre vía él. Bueno, esto un poquito más de las horas, que estuve ahí muy quieta en la misma diapositiva. Esto es un poquito el resultado de esa primera obra. Bueno, eso es un poquito para... Es que tengo muy poquitas fotos de la obra terminada porque me tuve que volver antes de tiempo y entonces las obras que tengo son las que me han ido mandando. La entrega de diplomas, ¿no? Ahí a dos de las chicas. Esta es la segunda obra, en esa comunidad más vulnerable. Bueno, voy a ir apurando para que dé tiempo a una ronda de preguntitas. En esta comunidad a lo mejor podríamos haber hecho una construcción más grande y haber hecho una construcción más pequeña en la primera, pero la parcela que tenían disponible pues es la que era y no daba para mucho más. Y al final el número de alumnos también era mucho menor, no me acuerdo ahora, por aquí creo que era en torno a 100 cuando la primera pasaba de los 250. Entonces era importante ampliar también aquella primera. Como ya os dije, esta es la comunidad más vulnerable. Aquí veis, ¿no?, cómo daban 4 clases a la vez. O sea, esto no se puede así. El edificio está en una situación de inseguridad muy grave y eso, un poquito, pues las mismas cosas, ¿no? ¿Qué más tenía aquí apuntado? Claro, pues el tema de coordinar las 2 horas a la vez. La idea era terminar la primera obra para empezar la tercera. Entonces, empezar la primera, cuando ya estuviese avanzadilla, a los 2-3 meses empezar esta segunda, y hasta ahí todo bien, pero claro, ahí fue cuando hubo varios problemas en el país, o sea, tanto en noviembre como en febrero hubo grandes manifestaciones y estuvimos sin poder salir pues 2, 3, 4 semanas, e incluso para ir a obra pasaban más semanas, aunque ya pudiésemos dentro de la ciudad movernos. El trayecto a la ciudad pues era inseguro y yo no podía visitar la obra, entonces todos estos parones hicieron que la primera obra se prolongase más allá y hubo un momento en que estaba con las 3 obras a la vez que, como habíais visto en el mapita, pues estaban un poco lejos, ¿no? Entonces era como más complicado hacer toda la gestión, ¿no? La formación de los aprendices, visitar las 3 obras, gestionar que se fuesen desarrollando correctamente. Aquí veis bastante bien en esta foto lo que os decía, ¿no?, que cómo se hacen los pilares para que unan tanto este muro como el muro de allá y como técnica sismorresistente. Vale, nada más fotitos, ¿no?, del desarrollo de las obras, un poquito el resultado ya en uso, con guirnaldas dentro y los niños y tal. Bueno, el tema de las letrinas, ¿no?, como dato, siempre, o sea, claro, por tema de dolores y tal, es mejor que estén lo más alejadas posibles, pero siempre me acordaré de una profesora que en Guatemala nos dijo, no, las letrinas que no estén tan separadas y tan apartadas que las tenemos que tener vigiladas, ¿no? Vale, en este caso, pues son niños pequeños, pero en Guatemala, que eran ya adolescentes de 12, 17 años, pues a la profesora le preocupaba el poder tener las letrinas vigiladas, ¿no?, por temas de violencia contra las niñas. Y bueno, la última obra es la más pequeñita porque, como os decía, ya tenían todo esto, ¿no? Tenían ya aulas, unas letrinas y una cocina. Entonces era más una ampliación que consistió pues en un aula y en un espacio abierto que podría ser comedor, pero podría ser muchas más cosas. O sea, la idea es que sea comedor, pero
bueno, creo que es un espacio bastante polivalente que creo que va a ser bastante útil para estas dos últimas escuelas. Un poquito los resultados, que bueno, pues el color, pues no mi favorito, pero bueno, así son las cosas. Y vale, nada, para terminar, y en honor a Julián, por si acaso me hacía la pregunta, pues aproveché para también yo conocer un poco ver el total del proyecto en porcentajes, ¿no? Bueno, el proyecto estaba financiado por la EFID, creo que ya lo había dicho. Y bueno, como veis ahí, pues hemos tenido otros aportes. El 70% se gestionó por Arquitectura Sin Fronteras. Bueno, se gestionó, o sea, claro, Arquitectura Sin Fronteras es el responsable de todo el proyecto, pero la parte de educación la gestionaba esta contraparte. Y un poquito en el tema de obras, pues hay las dos primeras al 40% y la última un 16%. Y aquí venía lo que decía de Julián, que me interesaba ver un poco ese porcentaje, ¿no?, de distribución económica del proyecto. Y como veis, pues es un 30% mano de obra. El transporte era carísimo porque, claro, estaba muy lejos de los proveedores y el camino era muy malo, entonces el transporte fue terrible. Y ya hasta aquí, bueno, pues nada, tengo ahí esta tabla con toda la información, pero claro, aquí nada, cosas como que hay decisiones, ¿no?, que se fueron tomando de una obra a la siguiente. No sé si os fijasteis en las carpinterías de la primera, que era todo metálico, se podía abrir todo, como mayor posibilidades de iluminación y de ventilación, pero claro, fue demasiadísimo, el presupuesto fue demasiado caro. Entonces en la segunda ya pues se tuvo que reducir un poco y optar por este tipo de bloque de celosía en parte de la obra para poder ceñirnos al presupuesto, porque al final tienes que hacer lo que se puede dentro del presupuesto. Y ya está, no sé si hay preguntas. Bea, ¿me las lees tú o cómo hacemos o habláis, etcétera? Hola. Bueno, como de momento tenemos una pregunta de Belén, o sea, la idea es que podáis preguntar lo que queráis y que no os intimide el micro, así que las podéis ir escribiendo y si alguna persona interviene, pues luego, como se está grabando la sesión, les pediremos datos y ya está. Pero bueno, respondiendo a Belén, bueno, dice que si conocías las técnicas antisísmicas y antihuracanes antes de llegar a Haití, si tuviste que prepararte las capacitaciones y eran sobre las capacitaciones que hiciste sobre las soluciones constructivas contempladas en el proyecto de escuelas. O también había técnicas generales y útiles replicables a viviendas, etcétera. Sí, voy a hacer una cosita que es abrir ese documento que lo tengo aquí a mano. Ejecución de obra, formación. Sí que conocía algo. Vale, la guía de formación. Vale. Déjame poner Skype para ver la pregunta. Sí que tenía conocimientos, más o menos, de antisismo y antihuracán por Guatemala. Yo cuando estuve en Guatemala se iban a ejecutar un año un instituto, otro año una escuela, más además las viviendas. Y además coincidió con una grabación de un documental de Save the Children sobre gestión de riesgos y desastres. Entonces era un poco lo que le interesaba a los que hacían el documental. Entonces sí que todas estas ideas básicas que ya os comenté ahí, yo sí ya las conocía previamente. Las capacitaciones sí, me lo tuve que preparar. ASFE ya había hecho un proyecto muy similar anteriormente, entonces digamos que yo me basé en lo que ya estaba hecho, lo adapté según nuestra obra. Como veis, no sé, os voy a ir pasando, ¿no?, páginas de lo que fue el curso. O sea, la primera parte era como muy sencillita, ¿no?, de ideas muy básicas y sí que se iba adaptando a la construcción, obviamente, ¿no? Cómo vamos a construir nuestra cubierta, cómo vamos a construir nuestros muros. ¿Ves? Aquí veis esto. Esto todo está sacado del librito de construcción segura del Ministerio de Haití.
¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Soluciones constructivas? Sí. O también enseñabais técnicas generales y útiles. Vale. A mí me preocupaba ese tema de que al final lo que más, la técnica constructiva que se usaba muchas veces era esa de madera con piedras. Entonces sí que hubo una de las clases, llamemos, que sí era sobre, bueno, esta fue sobre lectura de planos, pero sí que hubo una clase sobre esa construcción en madera. Un poquito estas ideas, ¿no? De cómo construir en madera y en metal, porque al final, ahí está. Bueno, esto se lo robaba Techo IT. Al final esta era una técnica que se hacía mucho, entonces era importante lo de las cruces de San Andrés, porque muchas veces se construye, como visteis, aquella obra con madera y rocas, pero no se hacen las cruces de San Andrés, entonces no es sismo resistente. En cambio, este modelo se comprobó en el terremoto y se hicieron muchas pruebas y análisis posteriores que este modelo sí es sismo resistente. Y creo que con eso contesta Belén. Sí, y ahora tendríamos... Bueno, Miriam nos pregunta que cuánto duró el proyecto. El total que yo estuve en Haití fueron 13 meses. El total de las obras... Igual la primera llegó casi a los 10 meses, la primera fue lentísima, muy, muy, muy lenta. Yo creo que llegó a los 10 meses, porque claro, cuando ya quedaba muy poquito, las cosas de repente eran lentísimas. O sea, faltaba pintar, pues no sé por qué, de repente tardaba muchísimo el señor en venir o distintos problemas. Pero sí, digamos que la primera 10 meses, la segunda pues 8, 9 y nada, la tercera poquito. Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses quizá la segunda. Y también, bueno, recordar que cuando tú llegaste a Haití ya estaba empezado el proyecto, sí, es decir, sí. que venía de antes. Eso en cuanto a las obras, o sea, las obras más o menos 10 máximo, pero el proyecto en total son 2 años, porque ya estaba empezado cuando yo llegué, todas estas decisiones que os estoy contando, ¿no? En plan, coger este modelo constructivo, construir así y no de la otra manera, seleccionar los aprendices, bueno, y muchas otras cosas logísticas estaban ya avanzadas. Y cuando yo me fui, el proyecto educativo todavía seguía, la contraparte seguía terminando sus actividades educativas y comunitarias. Vale, es muy interesante esto que pregunta Ana. Los conocimientos de las capacitaciones que hicisteis tenían luego una compensación de estudios en el sistema educativo de Haití. Lo intenté fuerte, lo intenté mucho. Y sí era posible, de hecho, lo que os ponía en la presentación, esa tablita, ¿no? de cómo se distribuía el módulo, de hecho lo preparé para el ministerio, esto, que te exigía un 15% de teoría y un 85% de práctica y un mínimo de 600 horas, o sea, esto está hecho para que les diesen el certificado oficial, pero no lo conseguí. Fui, no sé, 1 millón de veces al ministerio, llamadas de teléfono, pero entre los problemas del país, etcétera, no se consiguió esto. ¿Y qué más preguntaba Ana? Bueno, pasaríamos a Marta. En Guatemala, que te lo cuenten luego, porque no lo sé, creo que sí, en Guatemala no, era distinto, en Guatemala no eran los expatriados, las personas expatriadas las que hacían la capacitación, sino que sí que creo que se capacitaban en el sistema oficial. Vale. Bueno, Marta te pregunta si... Ay, es que se me está yendo el chat. Ya. Tratándose de proyectos donde hay que implementar técnicas antisísmicas y anticiclones, ¿hubo algún tipo de aprobación y supervisión por parte del gobierno? Y si fue el caso, ¿cómo fue la experiencia de tratar con el gobierno? Es que como cogimos los planos del gobierno tal cual, pues fácil. Sí que es verdad que antes de empezar las obras se firman, ¿no? Los planos se firman en el Ministerio de Educación, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en la parte del Ministerio de Educación referente a obras. Y es que, claro, es que yo básicamente cogimos los planos del Ministerio de Haití tal cual. Entonces, fácil. Tratar con el gobierno, difícil. Sí que, bueno, creo que puede ser un
un pero grande al proyecto, ¿no? Porque al final, vale, esto no os explica lo importante. Las dos primeras escuelas eran comunitarias, eran privadas. La primera evangélica, la segunda comunitaria, la tercera nacional. Y sí que es verdad que, bueno, esto lo aprendí también mucho con el resto de ONGs españolas trabajando en educación en Haití, que se intenta hacer mucha incidencia en lo público, en que el ministerio tenga cada vez más capacidades de gestionar el proyecto. Nosotros a nivel obras, pues menos. Simplemente eso, se usó el modelo del ministerio, se firmaron los planos para que todo sea legal y ya está. Sí que en la parte de educación tenían un trato muy directo con los representantes del ministerio de esta localidad, digamos, ¿vale? Entonces, sí que en la parte educativa, pues el currículum o las materias en las que se formaban el profesorado eran las oficiales y ahí sí había como mucho más relación, ¿vale? Con el ministerio, con los representantes del ministerio de la localidad, para que sobre todo cuando desaparezcamos, porque ya el proyecto acabó ahora en febrero, para que sigan teniendo estas escuelas en cuenta y sigan desde el ministerio haciendo la supervisión, ¿no?, de la formación en estas escuelas. Genial. Bueno, luego las preguntas de Teresa. Tiene que si tuvimos en cuenta el conocimiento de arquitectura tradicional, de gingerbread, que incorpora madera y piedra, y bueno, el tema de la corrupción, si tuvisteis algún problema en este sentido con los pagos, etcétera. Vale, la primera pregunta, eso, era una de las opciones. Y que nos gustaba más, ¿no? Coger ese dentro de los modelos del ministerio, pues elegir el que era en piedra y tierra, que al final, pues las gingerbread son así, vale, no siempre se rellenan con piedra. Bueno, podéis buscar en Google lo que es una gingerbread, son maravillosas. Pero es un poco esa estructura de madera con cruces de San Andrés. Pero es verdad que, bueno, pues como os contaba, ¿no?, por presupuesto, por logística, por todos los motivos, no se decidió por esa técnica, pero sí que en la formación a los aprendices se explicó dentro de lo posible para que ese conocimiento también esté en la comunidad. El tema de la corrupción, yo no tuve ningún problema, bueno, no remarcable, pero sí que es, bueno, al final esto es a nivel institucional, ¿no?, el tener mucho cuidado de cómo se hacen los pagos, porque al final, si tú cada primero de mes te mueves en tu coche con la señal de la ONG por las mismas zonas para hacer los pagos, pues al final estás exponiendo a todo el personal, estás exponiendo a que se pueda producir un robo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues al final las ONGs tienen un plan de seguridad donde te explican un poquito cómo evitar riesgos evitables. El tema de corrupción, desde el ayuntamiento sí que hubo ahí un momento en el que un señor que ya ni trabajaba allí, pero no, nada grave, no pasó nada grave. Vale, por otro lado, Candela pregunta que si existió participación de las comunidades en decisiones en relación al diseño y a la elección de materiales, o se tomó solamente considerado el presupuesto y el tiempo. La participación fue más en lo que os decía de ubicar las construcciones en la parcela, hacer un análisis de riesgo de la parcela, etc. Y al final el hormigón y el block está mucho mejor aceptado que las técnicas tradicionales. Entonces, cuando nombré en la primera obra, en las siguientes es verdad que ya automáticamente replicamos el mismo modelo. En la primera comunidad sí que hubo ahí un primer intento, ¿no? Y cuando se nombró pues el utilizar estas técnicas tradicionales y el construir con piedras y tales, de primeras más difícil que te lo acepten. De hecho, bueno, ahora está el grupo Haití está diseñando una nueva escuela en otra comunidad y desde la contraparte ya les han avisado, si se va a construir con estas técnicas
locales y con tierra, etcétera, el trabajo de explicar por qué se quiere hacer así, por qué es pues mejor, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es más difícil la aceptación. O sea, al final las comunidades es más fácil la aceptación del hormigón y el block que de las técnicas tradicionales. Sí que es verdad que, como te digo, cuando yo llegué, estas decisiones ya estaban medio tomadas, ¿no? Entonces la parte participativa previa no la viví yo tanto como la persona que estaba antes que yo. Trabajo comunitario. Vale, pregunta Belén, a nivel comunitario y social, ¿cómo recibió la población el proyecto? Si hubo trabajo comunitario en temas ajenos a la construcción. Hola, Bea, soy Belén. Hola. Es que está también Tomás por ahí, que fuimos los que formuláramos el proyecto de las escuelas. ¡Qué bien! ¡Jo, qué bien conocerte, por fin! Y yo a ti en persona, joder. Total. Y sí que es verdad que recuerdo, bueno, pues que al final para el tema de la formulación de la ECID había que justificar, bueno, en general los proyectos ya no se hacen solo de infraestructura, sino que siempre tiene que ser casi 50-50 o 60-40 infraestructura y trabajo comunitario para que al final luego tenga un supuesto impacto. Pero luego también es verdad que cada vez que hablábamos con cooperantes que estaban ahí metidos nos hablaban de desviaciones de fondos porque al final siempre el hormigón era más caro de lo que se pensaba y bueno, pues que al final toda la parte comunitaria y de trabajo social, más allá de la infraestructura, al final siempre quedaba un poco minimizada y por desgracia todavía muchas veces quedaba siendo algo anecdótico, pues por la propia idiosincrasia de los países, las situaciones, los contextos, pues que al final los tiempos son los que son y era complicado. Así que bueno, quería preguntarte un poco más por ese 40% que siempre es como lo más complejo, más allá que poner un bloque encima de otro. Clarísimamente. Sí, yo creo que esta contraparte tiene mucha experiencia en estos temas, tenía muy buena relación con las comunidades, ya conocía a las comunidades. Es verdad que salió más la parte de educación. Uy, esta no era la diapositiva, era esta. Digamos que el bloque educación con el profesorado, los directores que estaban súper implicados, funcionó mejor que la parte comunitaria. Sí que se crearon unos comités de gestión de proyecto, ¿no? Para que luego la escuela continúe, para que sigan en relación pues, este comité con las municipalidades, etcétera, pero es que es un trabajo a más plazo. O sea, un proyecto de ley dura 2 años, pero es que en 2 años no puedes conseguir que la comunidad haga 20.000 millones de actividades formativas, de construcción, de higiene, de sensibilización, que si de género, que si de no sé qué, en un plazo tan corto. Es como difícil ver ese cambio. Yo creo que en este proyecto, como os digo, creo que la contraparte en este tema pues tiene bastante más experiencia que yo misma y mayor conocimiento de las comunidades, ¿no? Pero bueno, es siempre una parte complicada. Marta, oye, Marta ya, ¿no? Ya está bien de preguntar, ¿no, Marta? A nivel personal, al ser mujer y de fuera, ¿tuviste problema para ejercer como expatriada? ¿Cómo lidiaste con ello? ¿Y cómo recomendarías a otras mujeres que quieran dedicarse a este tipo de proyectos? Mujer expatriada, mujer blanca y joven. Sí que a veces es como difícil hacerte respetar, pero bueno, que en España igual, o sea, la cara de niña que tengo, de arquitecta en una obra, es difícil en cualquier contexto. Pero he de decir que como de la mano de los dos maestros de obra, porque al final, o sea, yo organizaba la obra con el maestro de obra, ¿no? Y él se encargaba más del equipo. Pero he de decir que no tuve, o sea, no fue un problema ser mujer al cargo de la obra. Creo que automáticamente, o sea, se entendió que yo era no sé, directora de obra y no tuve mucho problema con eso. Creo que ahí sí es más problemático en el tema de ir a un ministerio, etcétera, ¿no? Que te vean como tan joven, etcétera, intentando enfrentarte, pues de repente te ves en, yo qué sé, pues en una reunión con el alcalde y 7, 8 hombres, ni siquiera entiendes el idioma y te ves ahí como un poco pequeña, ¿no? Como difícil enfrentarlo. Pero en la obra y en las formaciones, no. De hecho, muy buena relación.
en ese aspecto. ¿Cómo qué recomendarías a otras mujeres que quieran dedicarse a este tipo de proyectos? O sea, cero problema. Es verdad que siempre echarle mucha cara es lo que recomiendo. No sé si siempre puede haber gente, personas en cualquier lugar, pero es que vamos, es que me imagino en una obra en España sintiéndome muchísimo peor que en estas obras en Haití, la verdad. Sí, entiendo que por ser, pues eso, joven y mujer al final pueden pensar pues que no estás igual de cualificada o etcétera, pero ya está, demostrarte, hacerte valer, no aguantar, bueno, dentro del contexto, ¿no? Tampoco puedes ir en un contexto que no es el tuyo, pues saltándote las normas sociales, pero ser clara y concisa y hacerte respetar y valer, no sé. Vale. Y bueno, Cristina Campillo, una pregunta muy interesante, que ya es como experiencia. ¡Vaya! Que vea encantada de responderla, seguro. Sí, sí, sí. Te voy a mandar el enlace y todo. Léela tú por si alguien más está leyendo. Bueno, ella tiene una pregunta en relación a cómo llegar a Haití, ¿no? A realizar un proyecto así. Ella es estudiante de arquitectura en La Coruña y le gustaría saber los pasos a seguir para poder llegar a hacer proyectos en esta línea y si realizó alguna formación específica. Bueno, ahí tienes el enlace. Vale, ahora dónde estaba la pregunta, jo, cuánta gente. Pues un poco, lo cuento así en general, bueno, y rapidito que son y cuarto. Yo empecé en la Escuela de Arquitectura, empecé en la FEDSAC, que es el Festival de Arquitectura, ¿vale? Y en esas semanas se organiza un montón de charlas como muy diferentes a la formación habitual de las escuelas de arquitectura, ¿no? Cosas más participativas, me acuerdo que habían venido los de Todo por la Praxis, no sé si los conocéis, bueno, como otros temas muy lejanos a lo que se estudia en la escuela. Y ahí como que se me abrió un poquito una ventana de, mira, pues la arquitectura puede ser otra cosa. Y ahí conocí Arquitectura Sin Fronteras, bueno, algunas personas, ¿no? De Arquitectura Sin Fronteras, y entonces empecé a colaborar con Arquitectura Sin Fronteras Galicia. De ahí tuve toda la suerte de que hay una beca de la Universidad de Coruña, pero hay muchas otras, o sea, la del País Vasco seguro, Granada, bueno, muchas universidades, Valencia, tienen becas de cooperación para poder realizar estancias. Entonces yo me fui 2 veranos seguidos con Arquitectura Sin Fronteras a Guatemala. Entonces digamos que yo todo el conocimiento previo que tenía era mi voluntariado en Arquitectura Sin Fronteras, que yo creo que ahora en junio debo de hacer 6 años ya, o sea, yo cuando me fui a Haití pues ya llevaba 4 años siendo voluntaria. Y dentro de ASFE tengo hechas bastantes formaciones, o sea, dentro de ASFE Galicia y en ASFE General siempre tenemos, o sea, o se procura, ¿no? Desde los grupos de voluntariado y formación, hacer varias formaciones a lo largo del año para el voluntariado en diferentes temáticas, no solo tan centradas en arquitectura, sino en otras cosas más sociales como participación o voluntariado, etc. Entonces, digamos que para mí fuese el camino. Y después de la experiencia de Haití, ahora mismo estoy haciendo 2 posgrados. Uno es este, del ICHAP, que sí que es como 100%, bueno, yo soy el único que conozco, vamos, de arquitectura y cooperación. Y estoy haciendo otro online de gestión de proyectos, que ya no tiene nada que ver con arquitectura, porque, bueno, como os explicaba antes en el organigrama, a mí me moló más la parte de gestionar proyectos más que la parte tan de arquitectura, ¿no? Pero sí, eso, en ASFE tenemos bastantes formaciones y hay muchas formaciones disponibles en todas estas áreas. Si quieres, ¿quién era esta chica de Coruña, no? Si quieres, escríbeme a mi mail y te mando de todo. Ahí te lo dejo. Uy. Vale. Bueno, en realidad estamos, bueno, Teresa se ha debido ya, pero que ella tiene experiencia en Haití, nos ha dejado el contacto y en realidad estamos casi en hora. Bueno. Pero si alguien tiene más preguntas, como hasta 1:30 no empieza la siguiente clase o alguien quiere hacer algún aporte, le dejamos unos minutos. Y aprovecho también, pongo ahí la información de la charla.
Bueno, respecto a la pregunta antes que te ha hecho Belén, Madre mía, está todo ASFE conectado. sí, ese era el plan. Respecto a la pregunta que te ha hecho Belén de comunidad, ¿te acuerdas que iba a haber lo del huerto? Pero al final... Me encanta. Es mi historia favorita, pero bueno, puedes contar lo que No, cuéntala, quieras. cuéntala. No, las mujeres con la guardería. Sí, dentro del proyecto, y era una idea, o es, vamos, yo creo que todavía la tenemos que implementar, una idea muy interesante que era tener una guardería para que las mujeres pues pudiesen participar en la obra y, bueno, en general, en todas las actividades del proyecto más libremente. Pero, claro, no había un presupuesto específico para pagarle a alguien que estuviese vigilando a esos niños, tenía que ser una tarea más comunitaria. Y como que no se pudo gestionar. Lo que sí se hizo en la primera obra fue que hubo una confusión de idiomas. El proyecto se formuló en español, no sé en qué momento se tradujo a francés, yo creo que la contraparte lo debió de traducir literalmente a francés con algún traductor, que de repente guardería se convirtió en pepinière, y pepinière es un vivero de plantas. Entonces, yo la primera semana, venga, la pepinière para aquí, la pepinière para acá, yo sabía, en mi cabeza era una guardería, hasta que no tenía mucho sentido la conversación, y de repente, pues nada, la guardería se había convertido en un vivero de plantas, y ya se le había dicho a la comunidad que con los niños se iba a hacer un vivero de plantas. Y nada, salimos, o sea, en realidad salió bastante guay la actividad, porque en la primera obra, de las 3 mujeres, solo una tenía un hijo. Las otras 2 no tenían, entonces lo que se hizo fue juntar a todos los hijos del personal de obra, y el director también nos empaquetó a sus hijos. Entonces era un grupito de 8 o 10 niños, pero no eran bebés, o sea, la idea de esto era que fuesen bebés. Eran niños y niñas de 6 a 10 años. Entonces, con una persona de la comunidad y bueno, gestionado por el director, sí que como actividad extraescolar y durante las horas de la obra, y para que esos niños estuviesen dentro del entorno escolar, sí que se hizo ese vivero de plantas, ¿no? Plantaron ahí unos cuantos árboles y los iban, bueno, pues por las tardes, fuera del horario de clase, dentro del horario de obra, pues cuidando sus plantitas. Vale. Hola, tengo otra pregunta. A ver, nosotros también estamos llevando ahora mismo un proyecto de educación con ASFE, y el nuestro contempla la parte de comedor, porque trabajamos también en todo lo que sería seguridad alimentaria, ¿no? Al final hay un discurso como entre que muchos de los niños de los colegios de Centroamérica principalmente comen en las escuelas, y existe como hay una especie de relación también con los huertos escolares, con las madres implicadas y todo esto. Entonces, quería preguntar si en el proyecto, entiendo que en el proyecto no se ha contemplado un comedor o el tema de la alimentación como tal, pero los niños comen en los colegios, vuelven a sus casas. O sea, ¿cómo funciona eso un poco allí en la tercera escuela, que digamos que es como más comunitaria, la comunidad es más pequeñita y están más unidos, etc., sí se identificó y sí se construyó una cocina. Esta es la cocina, un depósito y el posible comedor, ¿no? Lo que os digo, los muebles llegaron más tarde de lo que yo me haya ido, y las fotos que me mandan pues son como son. Pero sí se contempló, y sí que había también una formación en el uso de la cocina mejorada. La verdad es que no estoy muy segura, seguro Patricia no está conectada, sabe más que yo, que nos lo escriba por el chat, si todavía está y está escuchando. En esta comunidad tenían pensado casi como la comunidad, ¿no? Unirse, aportar los alimentos y dar de comer a los niños ahí. No sé si el Ministerio de Haití tiene programas, creo que sí, que hay programas, pero claro, como os digo, el Ministerio al final llega a un 10% de la educación en Haití, entonces al final entiendo que serán las comunidades las que se organicen para la compra de alimentos, la cocina de alimentos y poder dar a los niños.
Vale, gracias, Bea. Y luego otra pregunta que es como que me ha quedado así un poco duda y me he quedado con las ganas. Y ahora que está esta imagen es como súper fácil. No entiendo los módulos de letrinas, como esa doble taza o... Sí, ya sabía que iba a salir esa pregunta. Letrina alterna. Claro, tú usas una así y la otra no. No sé si puedo hacer zoom. Sí, vale. Digamos que la fosa debajo, ¿vale? Tiene la división aquí, donde está la tubería, ¿vale? Imaginaros que por ahí pasa el tabique. Entonces tú usas el primer año este váter. No, espera, imagínate estos dos, ¿vale? Estos dos váteres que van a esa misma fosa. Y estos dos no los usas, vamos, no los construí ni siquiera, ¿vale? Y usas estos dos y luego usas el último. Entonces así usas 3 de las 6 fosas. Al año siguiente cierras, sellas esas fosas y usas las otras 3. Entonces las primeras se descompone y todas estas cosas y ya luego se puede sacar y usar como compost. Sí, la intención es que se desactiven todo lo que sea para para evitar contagio de enfermedades, etcétera. Entonces queda desactivado y se saca de una manera más segura. Tengo entendido cuando lo estudiamos. Esto es súper interesante. Muy bien, muchas gracias. Y también es el modelo del ministerio, que tenía algunos fallos porque luego, o sea, la fosa es muy grande, tiene mucha capacidad para luego conseguir limpiarla bien, ¿no? En principio Haití se hace con camiones, ¿no? Y viene un camión y se lleva todo eso, pero claro, el acceso del camión a estas comunidades, a ver, se puede hacer a mano cuando ya ha pasado un tiempo suficiente, otros 6 meses o así, pero bueno, es complejo. Y Candela preguntaba si había alguna actividad de finalización para tener feedback y el mantenimiento. Está programada la inauguración de las escuelas con la comunidad, con la cooperación española, así un evento como más de entrega de los edificios, pero bueno, me tuve que volver 2 semanas antes de tiempo y al final no se hizo. Sí que es verdad que como la contraparte sigue estando en relación con estas comunidades y etcétera, digamos que ellos sí siguen gestionando, ¿no? Las instalaciones, el uso de las instalaciones, el mantenimiento. Sí que suele ser no sé, error, fallo, algo que suele faltar en los proyectos, ¿no? El tema del mantenimiento, porque es como muy complejo. Tú te vas y no puedes asegurar ese mantenimiento. En los proyectos de Guatemala, y las tenéis disponibles online, se hicieron unas guías de mantenimiento y uso de los edificios escolares, pero claro, es lo que os digo, ¿no? Yo estuve un año, es un proyecto de 2 años en el que yo estuve ahí un año y es difícil llegar a ciertas cosas. Si hay rendición de cuentas con los beneficiarios. Sí, como te digo, sobre todo la contraparte está más en contacto con ellos. De todas formas, como seguimos trabajando con estas comunidades, hemos presentado otros proyectos que no han salido, pero pues igual este año volvemos a presentar otros proyectos con otras comunidades donde todavía la parte educativa se mantendrían estas, ¿no? Entonces igual se construye otra escuela y se hace toda la parte comunitaria, educativa, etcétera, con esas otras escuelas, pero se sigue teniendo en cuenta estas otras, ¿no? Y el seguimiento de estas otras. Esa era la idea de los últimos proyectos que hemos formulado, pero pues no salieron aprobados. A ver si este año. Pero sí se intenta tener esa continuación, ¿no? Pero es complicado. Bueno, en principio estamos ya en hora, que a media tenemos la siguiente clase, así que cerramos la sesión de hoy. Va a estar en las redes sociales grabada cuando consigamos montarlo y ya está. Y nos vemos en la próxima. Vale, gracias. Gracias por las preguntitas. Y gracias a ti, Bea. Nada. Gracias, Bea.